Saludos mi familia de la fe, Dios les bendiga, les habla el pastor Richard Rojas, aquí desde la oficina. Espero que se encuentren bien en este tiempo y pues como todos los martes, siempre que podemos y tenemos la oportunidad, nos dirigimos a ustedes para tener una palabra de oración, para compartir con ustedes unas palabras y pues también acompañarnos en esta jornada de todos los días que como pueblo del Señor, como seres humanos, vivimos a lo largo de la vida. Así que un saludo a todos y a todas los que en esta hora nos acompañan. Gracias por estar aquí, gracias por estar y por darnos la oportunidad de dirigirnos a ustedes en este breve espacio de tiempo. Quisiera antes de comenzar con una lectura de uno de mis libros favoritos, escritos por el teólogo latinoamericano Gustavo Gutiérrez, Beber en su propio pozo, tener una palabra de oración por ti, por tus necesidades y por todos aquellos que eventualmente puedan escuchar este mensaje. Oremos. Dios, para ti la eternidad es como nada, porque un instante para ti son como 1000 años. Y 1000 años para ti son como un instante. En tus manos están nuestros tiempos. Nuestras vidas descansan, reposan en ti. Y fuiste tú, Señor, quien nos llamó. Fuiste tú quien por gracia nos invitó a participar de esta santa comunión, de este vínculo sagrado de conocernos, de amarnos. Fuiste tú quien extendió primero la mano, quien se acercó a nosotros, cuando viste nuestra necesidad, cuando te diste cuenta, Señor, y supiste que te necesitábamos. En esta hora te pedimos igualmente que tú seas con cada amigo, amiga, hermano y hermana que nos escucha, que tu gracia les acompañe y les sostenga, y que tu Espíritu Santo les revele las palabras que serán de bendición, que serán de edificación para sus vidas y liberación para su alma. Porque todo te lo pedimos por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, otra vez les saludo, el pastor Richard Rojas desde la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Y hoy compartiendo una breve lectura de este librito que es para mí, ¿verdad?, una de las joyas espirituales, uno de los tesoros espirituales que yo he recibido en mi vida. Es un libro pues, escrito, ya les mencioné, por Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez es un teólogo latinoamericano, ¿verdad?, a quien se le adjudica, ¿verdad?, ser de los padres de la teología de la liberación, una teología que nace, ¿verdad?, en medio de Latinoamérica, entre la gente, entre aquellos y aquellas de mayor necesidad. Y es una lectura interesante de la Biblia porque desde ella, ¿verdad?, se nos invita a mirar la Escritura como el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento la ve, mirando a su pueblo. Y es en esa línea que Gustavo Gutiérrez escribe una porción que quiero compartir con ustedes hoy, que lleva el título Un pueblo en busca de Dios. Y leo en esta noche esta porción escrita por Gutiérrez. El encuentro con el Señor es el punto de partida de un vivir según el Espíritu. Esa vida se expresa en marchar en búsqueda de Dios. Es lo que el apóstol Pablo llama un camino excepcional en 1 Corintios capítulo 12, verso 31, y consiste en la práctica de la caridad que llevará al cara a cara con Dios. Se trata, en verdad, del recorrido que hace un pueblo entero, y no solo personalidades aisladas. La experiencia paradigmática del éxodo del pueblo judío hacia la tierra prometida ha sido para numerosos autores espirituales fuente inspiradora de imágenes para describir
y comprender sus propias vivencias. Reforzando esta perspectiva, el libro de Hechos llamará al cristianismo, al estilo de vida cristiana, el camino. Así a secas. Es el camino por el cual el Espíritu lleva a través de la historia al nuevo pueblo mesiánico, que es la Iglesia. Esa travesía histórica será colectiva, porque la realiza toda una comunidad, y será también global, porque ningún aspecto de la existencia humana queda fuera del proceso. En la tradición espiritual encontramos muchos ejemplos de cómo esas perspectivas bíblicas marcan la manera de entender el camino espiritual hacia Dios. Las diferentes marchas emprendidas por los cristianos a lo largo de la historia, siguiendo a Jesús, llevarán además a un reordenamiento y a una nueva síntesis de acuerdo a las exigencias de la época de los grandes ejes del Evangelio. Esta lectura, que es parte de las conclusiones que el autor hace ya casi a la mitad de su libro, y empieza a enhebrar o amarrar como una trenza la historia de Israel con la historia del pueblo cristiano, buscando, como obviamente nosotros hacemos continuamente en nuestra interpretación, aquellas similitudes que se encuentran, aquellos puntos de encuentro que hay entre lo que vive en la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, una vez es liberado de la mano egipcia, para tener un encuentro con un desierto que no deja de ser menos retante que aquella esclavitud que habían dejado atrás. Sin embargo, el principio fundamental que Gustavo plantea como uno de los encuentros más importantes es que tanto aquel pueblo como nuestro pueblo hacemos esta jornada, hacemos este camino, vamos por estas experiencias en la vida para tener un encuentro con Dios. Y este encuentro se va dando escalonadamente, progresivamente, se va dando tímidamente en ocasiones y a veces de manera amplia y asombrosa, desde aquel momento de la Pascua cuando se decide, ¿verdad?, salir la noche antes y se mata el cordero, se hace aquella cena y se comparte. Esa preparación para encontrarnos con el Señor no tiene un punto fijo de encuentro, no hay una fecha, no hay, o quizás no se señala, ¿verdad?, un punto específico. Pero sí es importante que tengamos en mente que usted y yo y todos aquellos que creemos en el Señor y que buscamos el rostro del Señor, estamos ya de por sí en una jornada, en un camino, en una búsqueda de un encuentro con Dios en la vida. Y si bien es cierto que nosotros hemos tenido encuentros personales con el Señor, entiéndase por eso, ¿verdad?, experiencias donde hemos sentido a Dios, donde hemos llegado a conclusiones espirituales o teológicas acerca de Dios, también el autor no quisiera o no quiere, ¿verdad?, dejar fuera del escenario que esto no es solamente una jornada individual, que esto no es un camino espiritual mío separado del camino espiritual de mis hermanos y de mis hermanas en la fe. Hay una especie de túnel conductor de experiencias, aun cuando cada una de esas experiencias sean distintas, sean únicas en muchos aspectos. Hay puntos de encuentro donde nos veremos conectados, todos y todas en algún momento, ya sea cruzando el Mar Rojo, ya sea huyendo de un enemigo poderoso, como puede ser también tener la experiencia de tener sed y hambre y ver la mano de Dios obrar, proveyendo agua de la peña o proveyendo maná del cielo o codornices del cielo. Sea como sea, vemos la expresión de Dios no solamente en lo individual, sino también como colectivo, como un pueblo. Así que no podemos nosotros, mis hermanos, vivir la experiencia cristiana como
como algo que estoy yo viviendo o remando en mi propio barco, mientras cada uno de nosotros o de los demás hermanos va en sus propias experiencias remando en un río infinito de vida, sino que de algún modo estamos amarrados también en circunstancias, unas parecidas, otras no, que nos debe llevar y mover a vivir esta vida, a expresar esta vida cristiana de manera colectiva, a desarrollar no solamente una identidad cristiana personal, sino a desarrollar el carácter de Cristo como cuerpo. Esto nos lleva a vivir comunitariamente, a entrelazar nuestros dolores, a entrelazar nuestros éxitos y nuestros gozos y verlos como parte de la experiencia. No hay una competencia, no hay un quítate tú para ponerme yo. Aquí no hay un lugar donde debamos nosotros entrar en dinámicas donde nos tengamos que ver escalonadamente o asimétricamente unos por encima de otros. Esa es la manera incorrecta de nosotros interpretar nuestra vida cristiana. La vida cristiana no se debe interpretar únicamente como un grupo de personas, dice Gustavo Gutiérrez, que siguen a un líder carismático. Ese modelo donde la gente renuncia a sus aspiraciones, que no conoce cuáles son necesidades como pueblo, tampoco es la manera de caminar, sino que dentro de esa reflexión que hacemos, esa experiencia, ese caer y levantarnos en el Señor, en la búsqueda del Señor, sí tendremos líderes, sí tendremos personas que nos guiarán, pero a la misma vez vamos desarrollando una conciencia colectiva de lo que somos, de lo que soñamos y de lo que estamos dispuestos a hacer. Y en este hacer vamos a hacer muchas cosas que van a ser de edificación, motivadas por el amor, ya no personal, sino por el bienestar colectivo. Es decir, que tan importante es que yo me cuide, como dice Jesús en aquellas palabras, hay que amar a nuestros semejantes como nos amamos a nosotros mismos. Tiene que haber también una dimensión de un amor propio, pero ese amor propio no es limitante, ni lo es todo, ni lo abarca todo, sino que es una dimensión del amor. Y además de esa dimensión del amor donde yo me preocupo por mí, por los que están en mi casa, por las circunstancias que hay cercanas a mí, por mi futuro, por mi jubilación, por mi salud, por la salud de los míos, también creamos puentes de empatía donde podemos recorrer desde nuestra circunstancia para también proveer, para también acompañar y para también experimentar la vida de cargar los pesos o las cargas los unos a las otras. Hay varios relatos en la Escritura donde vemos que la gente se une para poder cargar el peso de otra tercera persona. Como aquel relato del hombre que no podía llegar ante Jesús y los amigos lo cargan hasta romper el techo. Y allí este hombre es bajado porque la multitud que rodeaba al Señor no permitía un acceso inmediato para llegar hasta Jesús. Por un lado, nosotros no podemos ser los individuos que inhiben el crecimiento espiritual de otras personas. Nosotros no tenemos el derecho ni tenemos tampoco la encomienda de decirle a los demás cómo y de qué manera deben experimentar a Dios en sus vidas. A lo sumo podríamos nosotros compartir nuestras experiencias y decirle que del mismo modo que nosotros tuvimos o hemos tenido encuentros con Dios, con su presencia, con su Espíritu Santo, cada persona también puede tener y es invitada a tener un lugar en la mesa. Por eso ese peso se comparte. Por eso cuando Jesús llevaba aquella cruz hacia el lugar del Gólgota, aparece aquel José de Arimatea que también extiende sus brazos para cargar la cruz del Señor. Se nos enseña en la Escritura que vivir colectivamente la experiencia de alegría aumenta la alegría. Y vivir la experiencia del dolor y los retos de la vida colectivamente hace que esas cargas se sientan más livianas.
Mi invitación en esta noche es que podamos vivir como un pueblo la experiencia de la fe. Que podamos descubrir avenidas para poder salir desde nuestro entorno y extender nuestro amor y nuestra caridad hacia otros y otras que también el Señor pone en nuestro camino para que reciban de ese amor, de esa paz y de esa gracia que en nosotros a veces abunda. O también abrirnos de par en par para que podamos recibir también nosotros los ángeles que Dios nos envía, las bendiciones que el Señor pone, la gracia, el maná que Dios dispone en el camino para que nosotros también podamos experimentar esa paz que solo proviene del Señor. El instrumento del pueblo es un instrumento del Señor. La iglesia colectivamente es un instrumento, es un organismo vivo, pero debe ser un organismo vivo para edificar, para sostener, para acompañar y para bendecir. Que hoy nosotros podamos internalizar que tenemos un papel que cumplir, que tenemos también un llamado a salir de nuestra individualidad, de nuestros problemas personales para extender nuestra gracia y nuestro amor. Del mismo modo que aquel hombre extendió sus manos para cargar la cruz de Jesús, del mismo modo que aquellos amigos rompieron el techo para que su amigo pudiese descender hasta donde estaba el maestro y allí tener un encuentro transformador. A veces, mis hermanos, nosotros podemos quizás ensimismarnos en nuestras situaciones hasta el punto que perdamos de perspectiva que no se trata solamente de mí, sino se trata de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que te invito a que te dejes usar por el Señor. Te invito a que te unas al Maestro, al Señor, a aquellos amigos. Te invito a que puedas experimentar lo que significa ser pueblo, comunidad sanadora del Señor. Oremos. Dios eterno y Padre de amor, no hay palabras para describir la gratitud que sentimos en nuestros corazones por tus bondades a nuestras vidas. Hoy, Padre amado, que nos acercamos en esta refrescante lectura, aprendiendo que como pueblo buscamos tu rostro. Ayúdanos a entender y a superar los obstáculos que puede haber para que podamos alcanzarte. Y uno de ellos, Señor, es aprender a vivir en comunidad. Que esa vida en comunidad como pueblo, aprendamos, Señor, a vivir del modo que tú le enseñaste a tus discípulos. A no vivir apegado a las cosas de este mundo, sino buscando los tesoros del cielo. Bendice a aquellos hermanos y hermanas que hoy están aquí. Y si ellos tienen alguna necesidad, Padre amado, que hasta ellos tú extiendas tu mano y tu gracia. Y que esta oración sea suficiente para que ellos sientan como una infusión de fortaleza, de paz, de sanidad y de nuevas esperanzas en su vida. Por Jesucristo te pedimos todas estas cosas y que así, Señor, tú nos bendigas con tu bendición como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que la paz del Señor sea contigo. Amén.